del 1 al 10, hermanos, si pueden acompañarme. Hoy estaremos tocando el último tema de Juan de este año 2025. Vamos a poner en pausa nuestro estudio hasta el próximo año 2026 y estaremos tocando diferentes temas para el resto del mes, incluyendo el tema de la Navidad. Estaremos abriendo el año con un estudio basado en Génesis 1:1 para posteriormente reanudar nuestro estudio de Juan. Así que vamos a leer estos textos de hoy para después orar. Me indican con un amén, Juan 3:1, del 1 al 10. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo domingo, Señor, con mis hermanos. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias por mis hermanos que han logrado llegar el día de hoy. Pido que les ayudes, Señor, que ellos crezcan, Señor, que ellos maduren, Señor, en la fe. Que estas palabras que tú nos das, Señor, que sean edificables para nuestro corazón. Queremos agradarte, Señor. Gracias, Dios. Ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El domingo pasado estuvimos hablando, hermanos, sobre nacer de nuevo o nacer de arriba. Hablamos sobre la soberanía de Dios en la salvación. Hablamos de la analogía de Jesús, que Jesús usó, ¿verdad? Sobre el viento. Concordamos que nada tuvimos que ver nosotros, ¿verdad? En nuestro nacimiento físico, mucho menos tenemos nada que ver en nuestro nacimiento espiritual. En un sentido, nuestro nacimiento humano tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y también en nuestro nacimiento espiritual. No hay nada en lo que nosotros participemos, en nuestro nacimiento espiritual. Es el Espíritu quien nos da vida por su soberana voluntad. También dijimos que la salvación es monergística en lugar de sinergística. Es decir, Dios es quien hace, hermanos, la obra en ustedes, en lugar de que usted participe en ello. De manera de ilustración, hermanos, quiero que me acompañen a Juan 11:38 para darle un poquito más de vida, ¿verdad? Juan 11:38. Juan 11:38, me indican con un amén. También lo tenemos aquí en la pantalla. Juan 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es
de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, esta palabra gloria, hermanos, recuerden que la palabra gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Esto es su amor, hermanos, su misericordia, su sabiduría, su conocimiento, su poder, su justicia, su santidad, su compasión, su omnipotencia, su omnisciencia, su enojo, su ira, su bondad, su paciencia, su esencia para dar vida. Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces Lázaro está muerto. Él está en la tumba por 4 días, ¿verdad? Lo cual ya está en un estado de descomposición. Jesús viene y le resucita de los muertos mediante un llamado, lo vimos en el versículo 43, cuando Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale de la tumba como una nueva criatura y él está completamente vivo, y por eso decimos, hermanos, que somos de alguna manera una raza de Lázaros, y todo esto, hermanos, por medio de Dios, únicamente mediante un llamado. Vemos a Jesús dándole vida a Lázaro, llamándolo, ven fuera, y Lázaro salió, ¿verdad?, de la tumba. Y así ocurre, hermanos, a quienes Él les da vida. Es un llamado de Dios, es un llamado divino. Él habla con el poder de su palabra, la vida, y Él da luz, Él resplandece, hermanos, en las tinieblas. Cuando hablamos de un llamado de Dios, hablamos de venir, hermanos, a la vida, salir de la tumba. Es un llamado a la reconciliación, es un llamado a la justificación, es un llamado a la redención, es un llamado a entrar, hermanos, a su reino, al reino de Dios. Es un llamado a ser hijos de Dios. Es un llamado, hermanos, a la obediencia al Señor. Es un llamado, hermanos, de la esclavitud, hermanos, a la libertad. Es un llamado al gozo y a la paz, hermanos. Es un llamado a la santidad. Es un llamado al Evangelio. Y esto lo presentan, hermanos, los escritores del Nuevo Testamento como un llamado alto. Así le llaman, un llamamiento santo también, un llamamiento celestial, un llamamiento irreversible. Hermanos, en el Nuevo Testamento habla mucho que nuestra generación vino por medio de un llamado de Dios. Estoy repitiendo de verdad esta palabra porque veremos cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento. Veremos cómo esta palabra nos da vida. Es un llamado de Dios para nosotros. Es una cita con Dios. Por eso le titulamos el llamado de Dios o una cita con Dios, ¿verdad? Dios nos cita a venir, hermanos, a la vida, a venir a la familia de Dios, al reino de Dios, a la corte de Dios y declararte, hermanos, perdonado, justo, libre para siempre de cualquier condenación. Algunos teólogos han puesto varios títulos, hermanos, a este llamado. Por ejemplo, el llamado eficaz, el llamado irreversible, un llamado decisivo, un llamado conclusivo, un llamado operativo. Claro, hermanos, concordamos con ellos, claro que sí, porque sí es un llamado a la salvación y es un llamado a la vida, es un llamado a la vida.
Acompáñame a Romanos 8 para darle más luz a nuestro estudio de Juan 3. Vamos a aprender más de este llamado. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Amén. Me indican con un amén cuando estemos listos. Amén. Dice Romanos 8:28. Aquí lo tenemos en la pantalla también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto es un texto que casi siempre usamos, hermanos, para aplicar a nuestra vida cristiana. Lo que el texto dice es que Dios hace que todo sea para nuestro bien, porque somos llamados por Él. Y seguimos en el versículo 29. Versículo 29, ahí mismo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces acabamos de leer, hermanos, la definición de ser llamados. Somos predestinados, llamados, justificados y glorificados. A quien Dios predestinó, Él llamó. Todo esto comienza con la predestinación y termina con ser conformado, hermanos, a la imagen de su Hijo. Este es el propósito, hermanos, de Dios. Y así es como se va desarrollando a lo largo de la historia, redentora, ¿verdad?, de Dios. Hace que todas las cosas sucedan para bien, ¿verdad? Todos los que son elegidos serán llamados, todos los que son llamados serán, hermanos, que justificados, todos los que son justificados serán finalmente glorificados, ¿verdad? Entonces, Romanos 11:29, acompáñenme a Romanos 11:29. También tiene una promesa para ustedes, ¿verdad?, que han sido llamados. Amén. Romanos 11:29. Me indican con un amén cuando estemos listos. Amén. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Solo se refiere a que este es un llamado absoluto, seguro. Al quien llamó, hermanos, Él justificó. Entonces vamos a hablar de esta palabra llamado. En nuestra vida diaria usamos esta palabra, ¿verdad? Llamar, esta palabra te llamaron, fuiste llamado. Espera ser llamado. En griego original es conocida como kaleo, K-A-L-E-O, que significa llamar a la presencia de alguien. Es una palabra descriptiva que todos usamos, que todos ustedes tal vez usan, ¿verdad?, en su vida diaria. Ustedes son conocidos como los llamados. Todos ustedes han sido llamados y según Romanos 8:28 son los llamados. Y eso es lo que es la iglesia, los llamados. La palabra iglesia es eclesia, y se compone de eka, fuera, y kalein, llamar, por lo que literalmente significa los llamados a salir. Y sí, estas palabras tienen sentido porque hemos sido llamados de la tumba. Hemos sido llamados de la muerte, hermanos. Hemos sido llamados de la ignorancia.
Hemos sido llamados de la ceguera y somos la iglesia, la eclesia. Y fuimos llamados a salir. Entonces la iglesia es descrita como los llamados. Para que ustedes no sean, hermanos, indiferentes a esta palabra, llamados, vamos a revisar las epístolas, las epístolas del Nuevo Testamento. Comenzaríamos en Romanos, donde las epístolas comienzan, ¿verdad? Con esta palabra. Acompáñenme a Romanos 1:1. Romanos 1:1. Amén. Romanos 1:1. Dice Pablo, coma. Recuerden las comas. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nos brincamos al versículo 5, ahí mismo. Y dice que, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis vosotros, ¿qué? Llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Otra vez, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo de nuevo en Primera de Corintios, hermanos, 1:1. Acompáñenme, Primera de Corintios 1:1. Amén. Primera de Corintios 1:1 nos muestra qué tan conocido, hermanos, es este lenguaje llamado. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí mismo, pero en el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Conforme vamos adelante, verán cómo tiene coherencia, hermanos, el llamado de Lázaro con esta palabra. ¿Recuerdan a Jesús cuando dijo, verdad? Lázaro, ven fuera, y él le dio vida, y así como a ustedes Dios les ha dado vida. Versículo 23, ahí mismo. Me indican con un amén. Amén. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo predicaba, hermanos, el Evangelio. Y será locura y una piedra de tropiezo hasta que cumpla, hermanos, con el propósito de Dios, para traer a quien Él quiere, hermanos, a la vida. Versículo 26, ahí mismo. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o su llamamiento, es lo mismo. Como sucedió en el versículo 27. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Versículo 28. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Esto fue un llamado por la libre y soberana voluntad de Dios, hermanos.
Y ahora vayamos a Gálatas 1:6. Pablo, como siempre, se presenta al inicio de su epístola. Hoy en día escribimos, ¿verdad?, una carta y al final escribimos atentamente Miguel. En los tiempos de Pablo era al revés. Antes que nada, hermanos, se presentaban. Pablo está entonces preocupado, ¿verdad?, por las iglesias en Galacia, porque ellos han caído en confusión. Y vemos en el versículo 6. Me indican con un amén. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Este es un llamamiento salvador. De nuevo, los llamó. Dice, los llamó por la gracia de Cristo. Pablo les dice, Dios los ha llamado. No se desvíen de la obediencia a todo lo que significa llamado. También Pablo en Efesios 4:1, Pablo de nuevo, hermanos, se identifica como el prisionero del Señor. Efesios 4:1. Amén. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, el llamamiento con el que has sido llamado. Versículo 4, ahí mismo. Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, ¿verdad?, en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora seguimos ahí, o sea, un poquito más adelante, Colosenses 3:1. Estamos intentando relacionarnos con esta palabra llamado. Colosenses 3:1. Sí, pues, dice Colosenses 3:1, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo ahora es nuestra vida. Hemos sido regenerados. Este es el lenguaje, hermanos, de la regeneración. Versículo 15. Ahí mismo. Amén. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis, ¿qué?, llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos, fuimos llamados. Primera de Tesalonicenses 2:12. También vemos este lenguaje, hermanos, este lenguaje, en este caso ahora a los tesalonicenses, ¿verdad? Una Tesalonicenses 2:12. Una Tesalonicenses 2:12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. ¿Me indiquen con un amén? Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os
haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué dice? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo nos llamó el Señor? Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene la obra de redención, hermanos, en 2 versículos. Comienza con amor, después elección y después llamado. Después salvación y finalmente glorificación. Y en la salvación viene la obra del Espíritu para producir fe, hermanos, en la verdad. Esa es la razón del por qué Él le llamó a usted. Para llevarlo, hermanos, a la gloria eterna. Leímos Romanos 8:29, ¿verdad? Predestinado, llamado, justificado, glorificado, irrevocable, y ninguno se pierde, nadie se va a perder. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 nos da, hermanos, una afirmación maravillosa. Hebreos 3:1. Amén. Disculpen que les estoy bombardeando con muchos textos. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cómo es que llegamos a ser santos? ¿Cómo es que nos deshicimos de nuestra corrupción? ¿Cómo nos deshicimos de nuestra condición caída, hermanos? ¿Cómo fue? Por medio de, ¿qué? Un llamamiento celestial, Hebreos 3:1. Ustedes lo leyeron. El cielo nos llamó para salir, hermanos, de la muerte, para salir de la oscuridad, para salir de la ignorancia, hermanos, para salir de la ceguera y entrar a la vida, a la luz, a la verdad. Todos los escritores, hermanos, del Nuevo Testamento celebran nuestro llamado. Primera de Pedro también es otro que habla sobre el llamamiento y que es uno de los más bonitos, ¿verdad? Primera de Pedro 1:29. Primera de Pedro 2:9, disculpen. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: más vosotros sois linaje escogido, hablándole a la iglesia, a la eclesia. Y sigue diciendo: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo es que llegamos a ser un grupo de personas especiales? Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo pasamos a ser este grupo de personas? Bueno, el texto dice que nos llamó de las tinieblas, hermanos, a la luz, a su luz admirable. Fue por medio de un llamamiento. Este es el llamamiento de Dios, es la cita con Dios. Sigamos en el versículo 21, Primera de Pedro 2:21.
Dice, pues para esto fuisteis llamados de nuevo. Fuimos llamados a sufrir por Cristo para ser glorificados con Cristo. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Me indican con un amén. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es una doxología, hermanos. Significa una expresión, hermanos. Una doxología es una expresión de alabanza a Dios. Y Pedro hace esta alabanza, hermanos, porque sabe que es un llamamiento seguro y para siempre. Dios lo llamó a usted, hermanos. Dios lo llamó a usted porque Él colocó, hermanos, su amor en usted. Él lo llamó, Él lo justificó y Él promete, hermanos, glorificarlo. Y cuando leemos más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él está diciendo que esta salvación no tiene nada que ver con usted. Todo tiene que ver con Él, no con nosotros. Dios lo llamó a usted, hermanos, por gracia. Él le llamó a usted no de manera temporal, sino a su gloria eterna, dice el texto, gloria eterna. ¿Se pierde la salvación? No, porque Él le llamó a usted a su gloria eterna, a su gloria eterna. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1, me indican con un amén. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, antes de llamarse apóstol, primero se identifica como siervo, es decir, esclavo. Ya habíamos hablado sobre esta palabra, esclavo, siervo. Y luego él sigue diciendo, a los que habéis alcanzado por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿De dónde viene su fe? Bueno, usted la recibió con el paquete, ¿verdad? Cuando Él lo llamó a usted. Usted recibió fe por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Es un regalo de la gracia de Dios, hermanos. Versículo 2, ahí mismo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él nos dio lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Elección, llamado, hermanos, regeneración, justificación, hermanos, santificación, glorificación. Él les concedió a todos, hermanos, ¿cómo lo hizo Él? ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, aquí vemos la obra monergística de Dios. Él nos llama y Él, como Él nos llama, Él también nos capacita.
Él nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es un llamado de Dios que viene, hermanos, desde adentro. Y no como los evangelistas, ¿verdad? De hoy en día, cuando te dicen, cuando ellos según te enseñan a cómo nacer de nuevo. Ahora, estamos hablando de un llamado, hermanos, interno de Dios que no puede ser resistido. Pero también, hermanos, hay un llamado externo. Por ejemplo, cuando usted o un evangelista, ¿verdad?, predica el evangelio, cuando usted presenta, por ejemplo, el evangelio a un amigo, cuando usted le testifica a alguien y lo llama, ¿verdad?, a venir a Cristo, a responder a Él y abrazarlo y entregarse a Él. Ese es un llamado externo que los humanos hacen. A esto es a lo que nos referimos en Mateo 22:14. En este sentido, del que habla en esta parábola en Mateo 22:14. Si quieren, lo podríamos leer, Mateo 22:14. Ese es el lenguaje de esta parábola. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Usted recuerda que los que fueron llamados, ¿verdad?, inicialmente al banquete y no vinieron, este es un llamado externo. El llamado del evangelio externamente, hermanos, sale y la gente rechaza ese llamado. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Eso se refiere al llamado general. El llamado, pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, sobre todo en Romanos, y sigue en todo el resto del Nuevo Testamento, cada vez más escuchamos el llamado, el llamamiento, vocación. Es un llamado eficaz interno de Dios que lleva al pecador de la muerte, hermanos, a la vida. Así se refieren los escritores del Nuevo Testamento, cuando traen a un pecador muerto a la vida. Es un llamamiento de Dios a venir a su corte para recibir, hermanos, vida y perdón. Es un llamado soberano de Dios, hermanos, que Él ejerce bajo su propia voluntad. Y usted responde a ese llamado. Y usted viene con lágrimas, ¿verdad? Y usted le dice a Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ustedes están dispuestos a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios lo hace estar dispuestos. Salmo 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Salmo 110:3. Cuando el Señor emite el llamado, sal, ¿verdad? La vida entra en su alma muerta. Esta vida activa, hermanos, su voluntad y produce arrepentimiento, produce fe. A usted le duele, ¿verdad?, su pecado. Usted desea en su corazón, hermanos, nunca más volver a pecar. Desea ser santo por completo. ¿Cómo es que el hombre viene a Dios sin que él tenga ese deseo? Ustedes saben, hermanos, que ningún pecador tiene el deseo, hermanos, de buscar a Dios. La corrupción, hermanos, es demasiado profunda, es demasiado amplia. Por eso Dios debe venir en su poder, hermanos, con su poder soberano, incitarnos, hermanos, a creer. Él debe en el día de su poder hacernos estar dispuestos. Es una regeneración poderosa de gracia, sobrenatural, celestial, de nuestro interior. Vamos a hablar de la libertad de la voluntad. Y hay una pregunta, ¿acaso no somos libres?
¿Acaso no somos libres? Claro que sí. Todos tenemos, hermanos, libre albedrío. Usted usted toma decisiones, ¿verdad? Todo el tiempo. Todos tomamos la decisión de estar aquí. Usted toma decisiones a lo largo, hermanos, del día. Nadie aquí es un robot. Aquí nadie hace nada en contra de su voluntad, al menos que sea adicto, ¿verdad?, a algo. Usted generalmente tiene libertad, hermanos, de tomar decisiones. Pero hay un detalle: si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha sido regenerado, entonces hay una extensión de libertad. Usted llega a escoger cualquier actitud que ofenda a Dios. Usted puede escoger su pecado. Así lo hace la gente, hermanos, todo el tiempo. Ellos escogen su pecado. Ellos tienen libertad. A ellos les gusta ser libres. Y lo son. Ellos eligen, hermanos, su pecado. Usted puede, hermanos, incluso estar restringido un poco de tiempo porque usted no quiere ir a la cárcel de por vida. O podría estar restringido porque usted no quiere chocar su auto. Entonces, ¿qué hace usted? Se limita a beber. También podría frenarse un poco porque tal vez no quiere perder a su esposa y a sus hijos. Usted escoge su pecado. Pero no puede escoger, hermanos, no pecar. Usted no puede escoger lo que agrada a Dios. Vean lo que dice Jonathan Edwards. Dijo: lo que escogemos, lo que escogemos realmente no es determinado por la voluntad como si existiera independientemente. Lo que escogemos, dijo Edwards, es realmente determinado por la mente y lo que la mente cree que es mejor. Y por cierto, la mente no es neutral y la mente no es objetiva. Jonathan Edwards está diciendo la mente es corrupta, justamente como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, hermanos, y perverso. Proverbios 23:7 dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, y luego dice, tal es él. Entonces sigo leyendo, dice: lo que la mente piensa que es lo que la mente piensa que es lo mejor es lo que escogemos. Tenemos libertad de escoger lo que nuestra mente cree que es lo mejor y fuera de Dios y fuera de Cristo. Nuestra mente es corrupta y cree que el pecado es lo mejor. Edwards sigue diciendo: cuando somos confrontados con Dios, la mente del pecador nunca cree que seguir u obedecer a Dios es una buena opción. Su voluntad está libre para escoger a Dios. Nada lo detiene de escoger a Dios, pero su mente no le permitirá someterse a Dios, porque eso no es deseable para él. A menos de que Dios cambie la manera en la que nosotros pensamos, nuestro corazón, nuestra mente siempre nos dirá que nos rebelemos en contra de Dios, lo cual es precisamente lo que nosotros hacemos. Dice, él sigue diciendo, cada vez que usted tiene un mal deseo en su mente, cada vez que usted piensa lo malo dentro de usted, invierte tiempo en la oscuridad de las tinieblas pensando o haciendo lo malo en contra de alguna otra persona, solo muestra lo que usted realmente es. Y esto de alguna manera, hermanos, nos confirma el destino que nos espera, porque está escrito: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No, hermanos, no hay excusa, no hay ninguna excusa que valga delante del trono de la gracia de Dios.
como decir, es un proceso, no soy perfecto, Dios sabe que no soy perfecto. Usted tiene la libertad de escoger hacer lo bueno, producto de su nueva naturaleza. Entonces el pecador, hermanos, está en una posición en donde él no puede hacer nada más. Si él quiere arrepentirse y creer, Dios tiene que cambiar, hermanos, su mente, su corazón, cambiar cómo piensa, cambiar lo que él desea, lo que él ama, lo que él odia, lo que él anhela. Cuando usted lee libros de los puritanos y lee sobre nuestra naturaleza, usted encontrará este estado. La gracia de Dios en Cristo no es meramente necesaria, sino que es la causa eficiente de salvación. Confesamos que los seres humanos nacemos espiritualmente muertos y que son exclusive incapaces de cooperar con la gracia regeneradora. Y es verdad, somos incapaces, hermanos, de cooperar con la gracia regeneradora. La salvación de ninguna manera, hermanos, es una obra humana. Los métodos humanos, hermanos, las técnicas humanas, las estrategias humanas no pueden llevar a cabo, hermanos, una regeneración o la regeneración. La fe no es producida en nuestra naturaleza humana no regenerada. Recibimos fe, recibimos una mente nueva, hermanos, recibimos una voluntad nueva. Usted ha recibido una nueva naturaleza. Usted ahora tiene una nueva mente. Usted ahora es la luz. Y ahora quiero pedirles que, hermanos, no la apaguen. Jesús dijo, mas ahora sois luz. ¿Recuerdan lo que leímos en 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois escogidos. Es decir, ustedes son de la familia de Dios porque Él los escogió. Dice Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad suya. Así sigue diciendo, Salmo 33:12. Y luego dice 1 Pedro 2:9, real sacerdocio. Real sacerdocio. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos llamó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y luego dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este es un increíble privilegio para todos los creyentes del Nuevo Testamento en Cristo, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento ni siquiera los reyes de Israel, hermanos, servían como sacerdotes. Y quien lo intentaba era juzgado por Dios. Pero ustedes son linaje escogido, hermanos, real sacerdocio. Y luego dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero terminar, hermanos, contándoles una pequeña historia acerca de John Newton. Fue criado en un hogar cristiano, hermanos, se le enseñó versículos de la Biblia, John Newton, pero su madre, hermanos, murió cuando él tenía 6 años de edad y él fue enviado a vivir con un pariente, pero él, como decimos, él era bien chuki, ¿verdad? Odiaba la Biblia, él odiaba la Biblia y se burlaba del cristianismo. Después John Newton huyó al mar. En esos años era muy, hermanos, desobediente, muy desobediente.
y era conocido por poder decir palabras vulgares, hermanos, durante 2 horas sin repetir alguna. Él se vio forzado, hermanos, a enlistarse en la Marina Británica, pero él desertó. Después fue capturado y fue golpeado, hermanos, públicamente como un castigo. Eventualmente Newton se metió en la Marina como un comerciante y se fue, hermanos, a África. En sus memorias, él escribió que fue a África por una sola razón. Y eso es para pecar, hermanos, sin límite. Newton terminó con un comerciante de esclavos portugués, en cuyo hogar fue tratado, hermanos, de manera cruel. Este hombre con frecuencia salía, hermanos, en expediciones de esclavos. Cuando él no estaba, él le dejaba su autoridad a su esposa africana, la mujer primordial del dueño, quien odiaba, hermanos, a todos los hombres blancos. Y él descargaba su odio, hermanos, en Newton. Él dice que durante meses él se vio, hermanos, forzado a comer su alimento del piso, como un perro, ¿verdad? Él fue golpeado, hermanos, sin misericordia. Con el tiempo, habiendo perdido tiempo, hermanos, y demacrado, Newton se fue al mar, donde fue recogido por un barco británico, que iba a la costa, hermanos, de Inglaterra. Cuando el capitán del barco se dio cuenta que el joven sabía algo de navegar, como resultado, ¿verdad?, de haber estado en la Marina Británica, él lo incorporó, hermanos, a la tripulación. Pero inclusive Newton se metió, hermanos, en problemas un día también en la tripulación. Un día cuando su capitán estaba en la costa, Newton abrió la bodega de ron del barco y emborrachó, hermanos, a toda la tripulación. Él mismo estaba tan borracho que cuando el capitán regresó y le pegó en la cabeza, Newton se cayó y él se hubiera ahogado, hermanos, si no hubiera sido por un marino, ¿verdad?, que se metió, ¿verdad?, a sacarlo del mar. Cerca de un final de un viaje, hermanos, conforme se acercaban a Escocia, el barco estuvo en un mal clima y se desvió. Cayó tanta agua que el barco comenzó, hermanos, a hundirse. El joven rebelde fue enviado al casco, hermanos, para bombardear agua. La tormenta duró por días. Newton estaba aterrado, hermanos. Él estaba seguro de que el barco se hundiría y que él se ahogaría. En el casco del barco, conforme él bombeaba el agua de manera desesperada, el Dios, hermanos, de toda gracia, a quien él trató de olvidar, pero quien nunca se olvidó de él, ¿verdad?, de Newton, trajo a su mente versículos, hermanos, de la Biblia que había, hermanos, aprendido en su hogar cuando era niño. El camino de la salvación, hermanos, le fue abierto. Él nació de nuevo y fue transformado totalmente. Más tarde, cuando él volvió a Inglaterra, él comenzó a estudiar teología y se convirtió, hermanos, en un predicador en una pequeña ciudad llamada Olme, en Londres. Su historia, hermanos, está contenida en estas palabras: sublime gracia, cuán dulce sonido que salvó a un miserable como yo. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie.